Bien, como les comentaba, vamos a ver todo lo que es manejo de la información, los tipos de comunicaciones. Vamos a ver lo que es un transmisor y lo que es un receptor ahora. Es decir, estamos mandando la señal y los datos hacia algún lugar. Ahora bien, los objetivos concretos de la clase de hoy va a ser identificar los distintos tipos de comunicación que nosotros tenemos. La idea es que a fin del día de hoy entendamos un poquito eso. Vamos a ver lo que son las comunicaciones serias y las paralelos, cuáles son las diferencias entre ellas, cuáles son las ventajas y las desventajas. Vamos a ver la diferencia entre sincronismo y asincronismo, cuando una transmisión es sincrónica y cuando es asincrónica. Vamos a ver, según la direccionalidad de esas comunicaciones, si es unidireccional o bidireccional, los tipos de comunicaciones que hay, tanto unidireccional como bidireccional, y cuáles son los usos y las aplicaciones que tienen eso, dónde se lo implementa. Vamos a ver la que es simplex, la que es semiduplex o half duplex, se le llama también, y la full duplex o duplex nomás. Eso va a ser según cómo se comuniquen el transmisor con el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a identificar los distintos tipos de bases que hay. Que ya medianamente ustedes saben qué es un bus, cuáles son las bases de la computadora, cuál es el uso, pero bueno, lo vamos a definir un poquito formalmente según el uso que le vamos a dar en la materia a nosotros. Vamos a ver la diferencia que hay entre bits por segundo y baudios. Esa información muchas veces cuando le pasan a ustedes la velocidad de transmisión, qué diferencia hay entre uno y otro y en qué casos son iguales el bit por segundo y el baudio. Las dos son medidas de velocidad en la transmisión, pero lo que representa cada uno es algo distinto. Eso también vamos a ver el día de hoy. Y vamos a reconocer las tramas de la comunicación seria asincrónica, que es una comunicación que hasta el día de hoy se usa y mucho, más cuando establecemos vínculos entre varios dispositivos. Bien, si nosotros vemos los tipos de comunicación, los podemos dividir en dos grandes grupos. Si ustedes ven, tenemos la comunicación que la podemos definir según el sentido de la comunicación, hacia dónde va la información, cómo va y cómo vuelve, y según la cantidad de bits que va a manejar esa comunicación o ese enlace de información que tenemos. Si vamos por el sentido de la comunicación, podemos decir que es una comunicación unidireccional en un solo sentido, o que es bidireccional, que va y vuelve. O sea que el transmisor en un momento transmite y en otro momento recibe. O lo hace al mismo tiempo. Por eso, unidireccional en un solo sentido y bidireccional puede ser semiduplex o duplex. Si es semiduplex, transmite en los dos sentidos, pero no de manera simultánea. O sea, el transmisor primero va a transmitir y después tiene que esperar para recibir, usa el mismo canal de comunicación. Cuando es duplex o full duplex, ¿qué es lo que hace? Ahí sí puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Ya vamos a ver con ejemplos más concretos a qué hace referencia esto. Entonces, esta rama celeste hace referencia a dentro de las comunicaciones el sentido que usa el enlace para transmitir. Si es solo en un sentido, si es en los dos, y el caso de que sea en los dos, si es simultáneo o no esa comunicación entre transmisor y receptor. Y tenemos la otra opción que es según la cantidad de bits. Según la cantidad de bits lo dividimos en dos ramas. Si va a ser transmisión de manera serie o va a ser de manera paralela. Si nosotros vemos en el avance, la transmisión paralelo es como que ya se ha cortado. Si viene una transmisión buena y rápida, pero era compleja a nivel CAR y a nivel costo, porque yo por cada bit necesitaba un cable. Entonces el bus de datos tenía que ser cada vez más ancho. Y capaz que en comunicaciones cortas no pasaba nada, pero imagínense, mientras más larga, es más cara la comunicación, necesita más cable, y el cable cobre es caro, ¿se entiende? Por eso lo que más avanza es la comunicación serie. A la comunicación serie, miren, se la puede dividir en dos ramas, lo que es una comunicación serie sincrónica y lo que es asincrónica, o síncrona y asíncrona, pueden encontrar las dos maneras. ¿Ustedes cuál creen que es la diferencia entre una comunicación sincrónica y una asincrónica?
¿Qué sería algo sincrónico? Algo que está coordinado, sincronizado con algo, que me está marcando instantes de tiempo específico, está sincronizado. ¿Se entiende? En partitura de música, todas esas partes, muchas veces va que le van marcando el tiempo. Bueno, esto es igual. Tiene una señal de sincronismo que se le llama reloj, y el reloj dice en cada flanco, ya sea ascendente o descendente, pueda por nivel también, eso se configura. Quiero ver qué pasa. Pero se sucede en cada instante, en cada cambio de flanco del reloj, el sincronismo es. Sigue asincrónica, obviamente ya no está sincronizada. O sea, ya manda la información. Pero bueno, al mandar la información tiene que haber un vínculo entre transmisor y receptor. ¿Para qué? Para que sabe cuándo me manda esa información. Antes yo sabía que a cierto instante de tiempo tengo que leer a ver qué pasa. Ahora no. Ahora el vago está esperando. Y dice, tengo algo para mandarte, escuchando. Por eso es asincrónica, pero tiene que haber un vínculo entre ellos para saber cuándo le está mandando. Dentro de la sincrónica tenemos todo este tipo de protocolos. Hay un montón de protocolos sincrónicos, pero bueno, acá hay unos cuantos ejemplos, que es la comunicación SPI, que vamos a ver un poquito de qué se trata. Es una comunicación que tiene un maestro y esclavos, entonces así determina él los periféricos, pero sí lo hace de manera asincrónica a ese vínculo, le manda parámetros ATP y en base a eso le dice qué es lo que va a hacer. Tenemos la I2C y la I2S. La I2C es para comunicar equipos más que nada. La I2S es similar a la I cuadrado C, pero maneja más que nada archivos de audio. En la asignatura no la vamos a ver en detalle este tipo de protocolo. Eso lo vemos en otra materia electiva que damos porque es un poco más aplicado a la tecnología. Y dentro de las asincrónicas tenemos la CAN. El bus CAN es un bus que se usa mucho en las máquinas y en los autos. Es para conectar todos los protocolos internos, es muy fiable, pero ¿qué es lo que hace? Tiene toda una red interna y va sensando muchos dispositivos ahí. Entonces está sensando la presión de los neumáticos, está sensando toda la batería, de la bujía, de esto, de aquello, es como que está sensando muchos parámetros y es muy fiable entre ellos. Entonces lo usa mucho en máquinas industriales y en el ámbito de los automatismos. Y tenemos lo que es esta comunicación del bus CAN, tenemos otra que es el UART. El UART sí lo vamos a ver un poquito más en detalle hoy. El UART, ¿qué es lo que hace? Es una comunicación universal asincrónica entre transmisor y receptor. Es un protocolo estandarizado. O sea, el protocolo es igual para todos los medios que usemos después para difundirlo, que ya lo vamos a ver cómo es la trama de ese protocolo. Y dentro de eso nos dividimos en buses seriales, que esta RS232 se lo usaba mucho, más que nada en las computadoras viejas, más los mouse, usaban ese tipo de conexión. ¿Se acuerdan la fichita DB9? Bueno, esa era una comunicación serie. Ahora la que se usa mucho es el USB. Ya tiene 2 líneas y 2 de alimentación. El otro tiene 9 pines. Obviamente pasó en desuso porque iba avanzando la ciencia. Después lo han sacado, han puesto el conector redondo que era el mismo para el teclado y lo configuraba la máquina. Y ahora ya directamente es todo por USB. Y hoy por hoy es Bluetooth. Ya hasta ni el USB se está usando. El Bluetooth no vemos en la asignatura. Y tenemos acá también, por ejemplo, dentro de esto vendría a ser, los bases series son comunicaciones alámbricas. Tenemos una que es por infrarrojo, que es lo mismo, está protocolizado, pero la transmisión de la información se hace por diodos infrarrojos. Pero el protocolo sigue siendo igual. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Que este usa conexiones alámbricas y eso es directamente inalámbrico, que es lo que diferencia un bus de comunicación. Ahora bien, veamos qué son las comunicaciones simples o unidireccionales. Las comunicaciones simples o unidireccionales, ¿qué es lo que tenemos? Una antena transmisora y tenemos receptores. No hay un vínculo entre ellos. Transmite. Viene el transmisor y empieza a mandar información. Manda y lo recibe cada uno. Se lo usaba mucho
en las comunicaciones de AM y FM, que ya prácticamente toda la comunicación hoy es digital, pero antes teníamos la antena transmisor. ¿Ustedes se acuerdan cuando viajaban en aire sin aire acondicionado, en autos sin aire acondicionado por Buenos Aires, y ponían la radio que iban sintonizando según las emisoras que estaban cerca, captaban la señal y eso era el electrónico 1. Pero básicamente, ¿qué es lo que hacía? Yo mandaba la información y recibía. DirecTV. DirecTV, ¿qué hace? Manda paquetes de información, cada uno tiene una antena en su casa y está recibiendo el paquete de datos, ¿no es cierto? Por eso, bueno, obviamente hay que apuntar al satélite para captar la información esa. Y como es una comunicación simplex, en un solo sentido, por eso no podemos tener internet con DirecTV. ¿Por qué no podemos tener internet con DirecTV? Claro, no le estoy mandando yo los paquetes que quiero subir. Yo solo bajaríamos información de internet, pero no podría mandar. Para hacer eso necesitaría otra antena transmisora que mande los paquetes de datos, que vaya y vuelo, que bueno, no se hace. Esa también es una comunicación unidireccional en el que estoy recibiendo las señales digitales que mandan de una antena, del satélite a una antena que tenemos ubicada en el techo de la casa. Bien, se entiende lo que es simple, ¿no es cierto? Usa un solo canal de comunicación y ese canal de comunicación es para mandar información. Es como cuando configuran el WhatsApp en lista de difusión, que uno solo puede mandar y nadie puede responder nada. Es lo mismo, solo uno manda y los demás reciben la información, no tienen derecho a réplica. Por eso es simplex o unidireccional. Profesor, Sí. ¿son sí o sí inalámbricas o pueden ser alámbricas? No, alámbricas también son alámbricas, pero como te digo, es un solo sentido. El enlace de comunicación, el canal de comunicación, solo transmite información en un solo sentido. O sea, uno es transmisor, y el otro es receptor. O sea, no son híbridos acá. Están de extremos opuestos, ¿entiendes? No voy a hacer broma al respecto. Entonces, uno es transmisor y el otro es receptor. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros transmitimos todo este sistema de información? El transmisor usa ciertos niveles de tensión para mandar, lo que se consideran unos lógicos y ceros lógicos. Estamos hablando de comunicaciones digitales, que es la materia, ¿no es cierto? Entonces, cero lógico no es un 0,0, y el 1 lógico no es BCC, no es el máximo valor. Es un rango de valores que se puede manejar. Entonces, el 1 lógico puede ir en el transmisor, tensión de salida en estado alto. En alto es un 1, un 0 es un bajo. El 1 es flaquito y altito y el 0 es más petizo y gordito, ¿ven? Pero entonces, el alto mínimo que puede tomar para ser considerado un 1 es este nivel de tensión. Y el máximo que puede tomar es 5 voltios, eso como transmisor. Acá no es nada, no se sabe qué está mandando. Para abajo es lo mismo, el transmisor va a tener una tensión de salida en estado bajo máxima que puede tener, porque la mínima es 0, es la referencia, es masa, y la máxima es la tensión en estado bajo para ser considerado un 0. Eso es el transmisor, eso es lo que está mandando, ya sea por medio alámbrico o inalámbrico, ya sea cableado o por aire. ¿Qué es lo que hace el receptor? El receptor ya tiene un margen distinto de valores. El receptor dice, yo para considerar un 1, no tengo a BCC con máximo valor. Pero el mínimo valor de entrada, porque el receptor está ingresando la información, por eso es BI, de input, la tensión de entrada mínima en estado alto, en 1 que puede tener para ser considerado 1 es esta. Y la tensión de entrada en estado bajo, máxima que puede tener un 0 para ser considerado un 0 es esta. Toda esta parte, no sabemos qué pasa. Lo puede tomar como un 1, como un 0, pero ya no podemos arriesgar porque ya vamos a meter ruido. O sea, ya es una información un poco aleatoria sobre qué hace el componente, pero sí o sí tengo que garantizar estos valores en el transmisor y este en el receptor. Ya saben, la I es de entrada porque es que está recibiendo a la gente en su casa, y este es de salida porque es que le está echando. Entonces le dicen, se acabó la joda, el AFE sigue allá. Entonces yo lo saco y ellos lo reciben, ¿entienden? Ahora, esa diferencia entre la tensión de salida en estado alto, mínima, que puede tener, porque la máxima esta es la mínima, menos esta, es el margen de ruido en estado alto. Margen de ruido que puede tomar el 1 es tensión de salida en estado alto mínima, menos la tensión de entrada
y en estado alto, mínima tendencia. Y el margen de ruido en estado bajo es la diferencia. Fíjense cuál es el valor mayor, siempre el margen de ruido es positivo, puede ser negativo. O sea, no puedo estar ya transmitiendo sabiendo que me el ruido. Es la tensión de entrada en estado bajo máxima que puedo tener, menos la tensión de salida en estado bajo máxima que puedo tener el transmisor. Esa diferencia son los márgenes de ruido. ¿Qué es lo que me dice? Que yo esta señal de salida, que la mando por acá, puede tener fluctuaciones, puede tener ruido, puede tener pérdidas, atenuaciones, pero siempre se tiene que mantener dentro de ese nivel esa fluctuación. Si sale de ese nivel, ya lo más probable es que haya una pérdida de información, porque puede llegar bien o puede llegar mal. Y lo mismo para esto. Entonces, el margen de ruido es la medida de cuán inmune al ruido es ese dispositivo, ¿se entiende? ¿Se entiende cuál es el costo que yo estoy transmitiendo? Todo canal de comunicación real va a tener pérdidas, porque va a tener atenuaciones, ya sea el sistema alámbrico, conectado por cables, o inalámbrico. ¿Por qué? Porque en los mismos medios del aire, vos tenés, cuando transmitís señal de un punto al otro, puede tener perturbaciones según la frecuencia, la amplitud de onda que transmitas, obviamente, que pueden atenuar tormentas, árboles, casa, y vas perdiendo el mismo aire. Y si es alámbrico, el cable tiene una resistencia, eso ustedes ya lo vieron, tiene una resistividad que depende del material, si es del cobre, del aluminio, o sea, según el material que se usa. Entonces eso que lleva a pérdidas en la señal, porque recuerden son niveles de tensión y de corriente que van circulando por el cable, entonces esa resistencia va generando pérdidas. Entonces yo tengo que garantizar que esté dentro de esos valores. Por eso ustedes han visto que cuando se alimenta una casa, ellos se calculan la sección del conductor acorde a la longitud que tienen el tablero principal y el tablero de afuera derecha, porque mientras mayor distancia, mayor resistencia tiene ese cable. Por eso lo vieron ustedes en material y dispositivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para bajar esa resistencia? Aumentar la sección del cable. ¿Se acuerdan? Porque R igual a ρ por L sobre S. Entonces, inversamente, proporciona la sección, la longitud y la resistencia. Mientras mayor sección, menor resistencia y menor atenuación va a tener. Pero eso cuesta plata, vale más grueso y más caro. Sumado que imagínense que la miniaturización que nosotros usamos, no podemos estar metiendo cables más grandes, ocupando más espacio, necesitamos reducir. Bien, ¿está claro a qué se referencia esto? El margen de ruido es para ver cuando transmito y recibo que tengo unos valores aceptables, porque hablamos de medios de comunicación reales. Si sería ideal, lo que yo transmito es lo que llevo, pero eso no pasa nunca. O sea, sí o sí alguna pérdida en los niveles de tensión va a tener, por eso da estos márgenes de valor, porque ya saben, hablamos de dispositivos reales. Ahora bien, es una comunicación bidireccional que se llama semiduplex o half duplex. Esto, según el autor o según donde lean, es como lo van a llamar. ¿Por qué? Porque la full duplex le dice duplex directamente. Entonces, si dice semiduplex, es casi un duplex. O, si no lo llaman como half duplex, ahí lo van a encontrar como full duplex también a lo opuesto. ¿Qué es lo que hace? También tenemos un transmisor y tenemos un receptor. Pero ahora, el transmisor en un instante de tiempo va a transmitir. Él dice, te mando la información. Y el receptor es puramente el receptor. Entonces el transmisor le dice hola. Y al receptor le llega la palabra hola. Por una línea de comunicación. Obviamente aquí está graficado como una línea, pero ustedes saben que para que haya comunicación eléctrica entre dos puntos necesitamos dos líneas, ¿no es cierto? Para que sea el circuito de corriente. O sea, hay una línea por un lado y por el otro lado viene la referencia. Entonces, ¿qué hace el transmisor? Manda la señal y recibe el hola. Un instante de tiempo después, el receptor deja de ser receptor y pasa a ser transmisor. Y el receptor deja de ser el transmisor, y pasa a ser el receptor. Entonces, el que ha recibido hola, le transmite al receptor por el mismo medio de comunicación, en este caso hola también. Se saludan las dos computadoras, ¿se entiende? Entonces, la semiduplex lo que hace es manda el transmisor al receptor en un instante de tiempo y después el otro manda. No es el mismo canal de comunicación, porque imagínense en el lío de señal, y si este manda un 1 y este manda un 0, va a meter un cortocircuito. Entonces, sí o sí, como es un solo canal de comunicación, se manda en tiempos distintos.
¿Qué ejemplo se le ocurre como una comunicación semi-duplex, half duplex? El walkie-talkie. El walkie-talkie es el ejemplo más claro. Lo conocen los walkie-talkie, ¿no es cierto? Bueno, ya no se usa tanto, pero bueno, si a nivel de lo usan como juguete o en el campo se usa mucho para comunicación de enlace cuando no hay señal de celular. ¿Qué es lo que hacía uno? Cuando apretaba el botón, habilitaba la comunicación de un lado hacia el otro como transmisor. Entonces uno apretaba el botón, transmitía, tenía que soltar y esperar que el otro apriete el botón para recién transmitir y recibir. Entonces se convertía en transmisor cuando uno mandaba y receptor. Pero no había manera de establecer comunicación entre transmisor y receptor al mismo tiempo. Entonces uno tenía que apretar, el otro soltar, el otro apretaba y el otro soltaba. Perfecto, bien, bien, bien. Ahora bien, la comunicación bidireccional, duplex o full duplex, ¿cuál es la diferencia? Le agrega otro canal de comunicación. Entonces, los dos se comportan como transmisor y receptor al mismo tiempo. Pero, uno usa el canal de comunicación para transmitir, para ser transmisor, y el otro para ser receptor. Esta es en la duplex. ¿Qué es lo que hace? Uno de los equipos transmite en este sentido y el otro transmite en ese. Entonces están comunicando y ya saben que tiene que haber línea de referencia siempre, porque tiene que haber retorno. ¿Qué es lo que hace? Este por esta línea siempre es transmisor, este por esta línea siempre es receptor. Este por esta línea siempre es transmisor y este siempre es receptor. Tienen que tener cuidado en conectarlos de esa manera, ¿no? En conectar el pin de este dispositivo, que el transmisor vaya al receptor y que el transmisor de acá vaya al receptor de acá, ¿no? No pueden comunicar transmisor con transmisor y receptor con receptor. Se lo estandariza, cuando ustedes vean TX y RX, ya sabemos que hace referencia a un dispositivo transmisor para TX y un dispositivo receptor para RX. Entonces eso es la duplex, que hoy por hoy es la que usamos mayormente. ¿Qué es lo que hacen con zona inalámbrica? Transmiten en diferentes frecuencias, el transmisor del transmisor de este, por eso están llegando simultáneamente la información. ¿Qué es lo que pasa con los celulares? Yo puedo hablar y escuchar al mismo tiempo que mando la información. En la época de los 90 más o menos, cuando estaban los celulares analógicos, era medio caro y difícil comprar un equipo de eso. Por lo general, lo tenía cierto grupo de la sociedad nomás, y llamar era carísimo, pero nadie llamaba. ¿Y qué es lo que se crea ahí para economizar un poquito el costo? Los beepers, no sé si algunos los beepers se nombran, que era un aparatito que se veía en las películas, que duró poquito. Entonces, ¿qué decía? Llámame a tal número. Un mensaje cortito específico que les llegaba, ellos iban a una cabina, en las películas se ve mucho en las Yankees, más que nada, acá no lo hemos tenido tanto tiempo, entonces iban a un teléfono público y llamaban a ese número que pedían que llamen, ¿no es cierto? Entonces esa se la mandaba a la comunicación en un sentido y después volvía. Obviamente una tecnología que duró tan poquito, porque después han sacado los SMS por celular, entonces era mucho más práctico la comunicación, después han bajado los precios y hoy por hoy ya prácticamente es barato llamarse por celular, el que no tiene planes de todo gratis. Los mensajes de texto ya han pasado a ser obsoletos y ahora se usa todo lo que son los Wi-Fi, los WhatsApp, todas esas redes que son hasta gratuitas. Pero bueno, son tecnologías que no tampoco, pero la base de la ciencia. Pero bueno, tenía esa particularidad que yo mandaba y el otro recibía. Yo me podía contestar ni mandar pasear. Tenía que recibir el mensaje y después ver cómo procedía. Distinto ahora los celulares, como les digo, que ya la comunicación en los dos sentidos, y ya hablamos juntos. Algo que se puede hacer es que el hardware sea full duplex, pero que se emplee como semi-duplex. Lo pone de ejemplo al teléfono, ¿por qué? Porque si los dos hablamos al mismo tiempo, obviamente no se va a entender.
sí va a pasar, porque al mismo tiempo. Más cuando hay una discusión, de hecho que compré una docena de bananas, no de manzana, y se llama el kilómetro, no, pues no había el verdulero, y se llama el problema ahí por el teléfono, pero ahí no se entiende nada en la comunicación, ¿se entiende? Por eso se respeta un poco eso de que hable uno y después escuche el otro, pero pasa que hablan todo el mismo tiempo también. Bien, resumiendo, tenemos distintos tipos de comunicaciones, tenemos un emisor y un receptor. Si los datos del emisor viajan solo en el sentido del receptor, decimos que es una comunicación, una transmisión simple, porque solo usa un canal de comunicación. Si tenemos un dispositivo que es emisor y receptor al mismo tiempo de un lado, y receptor y emisor al mismo tiempo del otro lado, y en el sistema de transmisión se usa un solo canal también, o sea, es bidireccional el canal ese, cuando este sea emisor, va hasta el receptor, y cuando sea al revés, este emisor va a ir por este receptor. ¿Qué es lo que se hace por lo general? Se va habilitando por tiempo los canales también, para simular una full duplex. Entonces dice, cada 10 nanosegundos voy cambiando rápido los canales, voy haciendo el llaveo, así es como que lo estoy transmitiendo, y en el tiempo que lo hace, la pérdida de información es mínima, porque obviamente es más rápida que lo que podemos llegar nosotros. Es una multiplexación de la información a alta frecuencia, y por el mismo canal se va mandando y recibiendo, porque es como que es un llaveo muy rápido. Y tenemos la duplex, o la full duplex, que ¿qué es lo que hace? A diferencia del otro, usa dos canales de comunicación para mandar y recibir datos. Ahora bien, ahora vamos a ver lo que son la transmisión serie y la transmisión paralelo, y cuáles son las diferencias entre ambas. Acá, concretamente, ¿qué es lo que está haciendo? Estamos conectando un microcontrolador con una pantalla de cristal líquido, un LCD. Estas pantallitas lo tienen muchos equipos, pero cada vez se usan más las pantallas gráficas y táctiles hoy por hoy. Están medio pasando un poco al desuso, pero bueno, sí se las usa a veces para visualizar en ambientes industriales que son bastante nobles, cuando queremos visualizar algo concreto, no cuando queremos interactuar. ¿Qué es lo que hace? Para esta pantallita tiene 8 entradas de datos. En esas 8 entradas de datos le va a mandar los datos, los caracteres codificados del código ASCII, para que reciba la información que yo quiero mirar. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de transmisión? Transmite palabra por palabra por un cable. O sea, le hace todas al mismo tiempo al enlace de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, usa el pin 7 del microcontrolador por decir un pin. Eso ya saben ustedes, lo configuran al micro, cuáles pines van a ser de entrada, salida o entrada, salida. Y lo conectan a los pines. Obviamente tiene un orden. Según el orden que nosotros mandemos acá, va a pasar esto. ¿Qué es lo que hace? Manda en decimal el 108. Que este binario es el 108. Si ustedes ven, dice HO. ¿Cuál es el carácter que seguiría? El 108, que evidentemente es la L minúscula en código ASCII, ¿no es cierto? O sea que está transmitiendo hola. Y tiene, aparte de las líneas de datos, la pantalla de cristal líquido, líneas de control. ¿Qué es lo que hace las líneas de control? Tiene el habilitador de la pantalla. Como les decía, a veces transmitimos en simultáneo varios dispositivos a altas frecuencias, vamos habilitando y deshabilitando los dispositivos. Lo hace a tal velocidad que para uno está quietita la imagen, no nota el destello de prendiendo y apagando. Es como pasaba antes con las lámparas incandescentes. Y ahí lo multiplica, extensión lo va habilitando y inhabilitando, o no, yo quiero que se habilite para ahorrar energía cuando apriete cierto botón. Tiene un unidad de control que es RW, Read Write, que es lectura y escritura, que es para cuando quiera escribir sobre lo que está en la pantalla o cuando quiera leer la información. Y tiene un RS, que el RS, ¿qué es lo que hace? Varía entre que estas entradas sean de control de datos
Si son de datos, toda esta información que ingrese acá es datos que tienen que ver con la pantalla, porque le manda datos. Si yo lo pongo como que se ponga como entrada de control, no me acuerdo si era 0 o 1 ahora, creo que como 0 es de control, pero no tiene negado, ¿qué es lo que va a hacer? Los parámetros que yo mande acá son parámetros de control, es decir, que destelle el cursorcito cuando esté ahí, que me lo ponga en cierta posición. Si ustedes ven en cuadraditos, en cada cuadradito tiene almacenado el dígito que yo quiero mostrar. Pueden ser 2×16, 2×20 las pantallas, 4×16, 4×20, quiere decir cuántas filas por cuántas columnas va a tener. Entonces, con el control puedo decir, empezar por la fila 0, por la fila 1, por la 2, por la 3, y por tal columna a escribir. O sea que no siempre empieza en el orden que va. Por lo general, cuando son 4 líneas, empieza por la línea 1, la 3, la 2 y la 4. Pero capaz que la información que yo quiero mandar tiene cierto orden, yo tengo que decirle a dónde posicionarse para empezar a escribir, ¿se entiende? Por eso a esto yo lo pongo como línea de control y no de datos. Y cuando está como de datos, manda información. ¿Se va entendiendo hasta ahora o no? Si se pierdan, avisen. Las conocen las pantallitas, ¿no es cierto? ¿Las han visto todos? No necesitan que traigamos una. Bien. Por lo general, todos los años compramos varias pantallitas y todos los años nos queman varias pantallitas en el laboratorio porque conectan, cruzar un cable y se rompe. Ese es el problema que tiene también cuando se conectan tantos cables. Son poquitos, como que es menor la probabilidad de quemarse o manda niveles de tensión más grandes. ¿Qué ventaja tiene este tipo de comunicación? Evidentemente, bueno, tiene entrada de datos y entrada de control y se transmiten los 8 bits en simultáneo, que es lo que venimos hablando. Las ventajas: se transmite todo en paralelo, todo al mismo tiempo, por lo tanto es menor tiempo en la comunicación. Si sería al revés, en serie quiero que tengo que esperar toda la trama para recién recibir un nuevo dato. Ahora no, ahora mando todo. Entonces es rápida, pero es un costo más elevado. Porque ya lo hemos dicho, necesitamos más tipos de conectores, más espacio. Por eso es como que no se ha avanzado tanto en más protocolos paralelos, porque cuando se maneja en larga distancia es carísimo y no se lo usa. Por eso es el mayor costo de hard. El hard, ya saben, es la parte tangible, física, la parte real, y la parte imaginaria vendría a ser el software, que no se ve lo que ustedes hacen muy bien ya. Y va a necesitar una mayor cantidad de cables. Bien, y ahora vamos a entrar a lo que es la transmisión serie. Bien ahí. Bien. Hay una pregunta que hicieron recién, que era qué pasaba y qué es lo que estaba transmitiendo el bicho ese. Que no lo he explicado, lo di por entendido. ¿Qué es lo que hace esto? Manda la H en código ASCII en 8 bits, ¿no es cierto? La H mayúscula. Entonces, el RS lo configura como que va a recibir datos. Después, esto lo configura como que vamos a mandar un dato de control y desplaza el puntero hacia la línea siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí manda la O minúscula. Lo vuelve a pasar a control, a modo de control, y hace que se desplace el puntero hacia la derecha. Y ahí manda esta cadena de carácter que es 108 en ASCII, que es la L minúscula, para que escriba acá. Si nosotros no hacemos ese proceso de desplazamiento de la información, con esto siempre va a ir escribiendo en la misma posición que quedó el puntero. ¿Se entiende? O sea, si nosotros transmitimos hola mundo, va a escribir la H en el mismo lugar, la O minúscula en el mismo lugar, la L minúscula. O sea, sí o sí tenemos que decirle al cursor movete. Y en esa entrada de control también apagamos todo, manejamos todo lo que queremos. Por lo general son retroiluminadas las pantallas, pero tienen un pin específico para prender esa lucecita que la enciende. Eso no había quedado. Bien. Ahora vamos a continuar un poquito con lo que es la transmisión en serie.
¿Cuál es la diferencia entre serie y paralelo? Es que se usan mucho menos líneas. Pero ahora, en esas menos líneas, yo tengo que decir qué mandar, cómo mandar y cuándo mandar. Este ejemplo concreto es de una transmisión serie, pero del tipo SPI. Por eso tiene dos líneas para mandar y recibir datos. Tiene una señal de clock. Entonces, si tiene una señal de clock, esta creen que va a ser una transmisión serie, sincrónica o asincrónica. Sincrónica, ¿se entiende? Porque está sincronizada por el clock, tiene la referencia y como les digo, tiene dos líneas por el tipo de transmisión que va a ser, que es del tipo serie, sincrónica, SPI. ¿Qué es lo que hace este tipo de transmisión SPI? Tiene dos líneas para usar la transmisión. Entonces, un full duplex o duplex. Una trabaja como maestro-esclavo, o sea, este va a ser maestro y este va a ser el esclavo, por esta línea, por eso es master input, slave output. Maestro como esclavo, maestro como entrada, esclavo como salida. ¿Se entiende? Y en esta línea es master output, slave input. ¿Qué es lo que hace? Maestro como salida, esclavo como entrada. Entonces, como es maestro como salida, es el maestro el que manda. Y el esclavo el que recibe y el que acepta. ¿Sí? Y en esta línea, el que manda es la de acá, por eso dice maestro como esclavo, como entrada, esclavo como salida. ¿Qué es lo que hace este protocolo? Manda a diferentes esclavos la información. Pero manda por un lado y recibe por el otro. ¿Se entiende? Esa es la diferencia con los otros tipos de comunicación serie que usa un solo tipo de línea para transmitir. Pero ¿qué es lo que tiene hacer transmisión serie? Manda los datos por un solo cable. Entonces, el 108 que mandábamos acá, el 108 que mandábamos acá todo a la vez, el 01101100, en la transmisión serie la manda por un solo cable. ¿Qué es lo que tiene esto? Que fue la ventaja a veces ese tipo de protocolo que ya vienen las rutinas preestablecidas y ya uno lo que manda es la trama de datos que quiere mandar y ya solo la rutina lo va desplazando al display y lo va poniendo. Salvo que queramos cambiar algún orden específico, ahí recién vamos a tocar la rutina. Pero ¿qué es lo que hacemos? Directamente nos encargamos de mandar la trama y las rutinas que vienen ya directamente lo hacen al desplazamiento de poner la L acá. Pero ya saben cuál es la principal diferencia, es que manda todo por una sola línea. ¿Se entiende la diferencia? Creo que ya lo han visto, ya hemos asimilado los conceptos de estos previos. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas? Menor costo, porque se utiliza un solo canal de comunicación, se transmite los bits con un solo cable, se ocupa solamente un solo pin para transmitir. Ustedes imagínense que los microcontroladores son pastillas de silicio que tienen pines físicos, mecánicos, obviamente depende del dispositivo y cuántos pines tiene. Puede ser para usar en una capa, dos capas, multicapas en las placas, pero cada pin lo podemos usar para múltiples funciones. Si nosotros usamos para conectar una pantalla de cristal líquido 8 pines, ya estamos usando muchos recursos físicos de ese componente para manejar una sola pantalla. Por eso a veces es preferible usar esto que usar solo 2 pines del micro para manejar la pantalla entera. O sea, nos estamos evitando 7 pines de uso del dispositivo específico ese que lo usamos como microcontrolador. Por eso pone como una gran ventaja que se usa un solo pin y lo otro lo podemos usar para estar sensando la entrada de una alarma, la salida de un actuador, algo específico. Y la desventaja que tiene es eso, que al transmitir un solo bit a la vez, implica sí o sí más tiempo, porque para transmitir la trama o la palabra completa, yo tengo que esperar que venga la cadena de caracteres a recibir para recién recibir la información. O sea, antes, en un instante de tiempo recibía todo. Ahora tengo que esperar 8 instantes, 11 instantes, 12 instantes de tiempo para recibir recién una trama y recién agarrar la siguiente. Por eso es más lerda
que la paralela. Obviamente seguimos hablando de velocidades muy rápidas para nosotros, pero para el nivel procesamiento sí son más lentos. Bien, entonces, dijimos que la comunicación serie sincrónica establece una comunicación entre el transmisor y el receptor. Bueno, puede ser por uno o por dos cables, como en este caso, si ya saben, simplex o full duplex, o half duplex, semiduplex, cuando transmiten un solo cable pero en ambos sentidos, pero tiene la ventaja o la particularidad de que tiene un cable de sincronismo, que es, yo sé que lo tienen claro, pero nos vamos a tomar un tiempito. Entonces, ¿qué es la señal de sincronismo? Es un reloj. ¿Qué es lo que es un reloj? Es una señal cuadrada que anda a cierta frecuencia. Esto es en el instante del tiempo y esto puede ser tensión. Entonces, eso le está mandando siempre. ¿Y qué es lo que dice sincronismo? Vos me vas a leer la información cuando pase tal cosa. Le dice, bueno, de acuerdo, en los flancos ascendentes o en los flancos descendentes de la señal. ¿Qué es un flanco ascendente de la señal? Un flanco ascendente de la señal es cuando la señal pasa de 0 a 1. O sea, venía. Acá le vamos a llamar 0 lógico y acá le vamos a llamar 1 lógico. Ya saben que el 0 lógico es un margen de valor de 0 voltios y el 1 lógico es un margen de valor entre veces 6 y un poquito menos, capaz que entre 4,5 y 5 es un 1 lógico y capaz que entre 0 y 0,6 es un 0 lógico. O sea, son niveles de tensión, pero nosotros le vamos a llamar 0 y 1. Entonces, cuando la señal pasa de un estado bajo a un estado alto, se le llama flanco ascendente. Entonces, le dice, en todos los instantes ascendentes de que yo vaya de 0 a 1 y de 0 a 1, volemos. Entonces, ese reloj me sincroniza todo y me dice cuándo voy a leer la información. Ahora bien, si en lugar de tomar el flanco ascendente, también puede decir sincronizarme el flanco descendente del reloj. ¿Qué es el flanco descendente? Obviamente, es cuando la señal desciende de 1 a 0. Entonces, si nosotros usamos este camino, así, es un flanco descendente. Y si tomamos cuando va de un estado bajo a un estado alto y un estado ascendente, obviamente la señal del reloj tiene que tener una mayor frecuencia que la información que estamos transmitiendo, porque nosotros no queremos perder información esperando un flanco de reloj, ¿se entiende? O sea, no me puede cambiar una señal más rápido que lo que cambia el coche. Se nos puede venir un 0 y hacerme un 1 acá en el medio, porque ahí estaría perdiendo información. Este es el reloj, esto es el clock, y supongamos que mi entrada es una cosa así. Esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque esta señal del 0, esta parte de acá, no me la está leyendo el reloj. Porque el reloj, ¿qué me va a decir? Léeme en cierto instante de tiempo y esa es la información, eso está sincronizado. Entonces, ¿qué hace? Viene, me lee acá, hay un 1. Viene, me lee acá, hay un 0. Me lee acá, hay un 1. Estamos tomando los flancos descendentes del reloj justo. Y viene, me lee acá y se mantiene el 1. Pero en el medio ha venido un 0. Yo ni me he enterado. ¿Por qué? Porque ha cambiado más rápido de que cambia la señal del reloj. Por eso hay que tener mucho cuidado a la elección, al momento de elegir el reloj, que la frecuencia sea mucho mayor a la frecuencia de cambio de la señal de entrada.
para no perder información, ¿se entiende? Obviamente, todo eso según los dispositivos que ustedes diseñen, van a ver qué reloj tenemos. Si se usan reloj piezoeléctrico, anda FPGA, por ejemplo, en los 50 MHz del reloj, de 50 millones de Hz, hagan la inversa, que es el periodo, y van a ver cada cuánto cambia. O sea, que una señal no cambie en ese tiempo, es una señal extremadamente rápida, pero de nuevo, siempre depende de la aplicación, es la posibilidad de cambio que va a tener. Si estamos sensando el crecimiento de un tomate, no que cambie en un nanosegundo 20 centímetros de un tomate, o sea, se puede ir sensando en periodo de tiempo mayor. Pero ¿se entiende concretamente qué es el sincronismo? ¿Qué es un reloj? ¿O alguien tiene dudas? Es una señal cuadrada que lo que me dice es cuándo voy a leer la entrada para ver qué hago a la salida. Si pasa esto a la entrada... ¿Cada una de esas lecturas va a ser un 0 o un 1? ¿O eso? O sea, cada vez que lee, en cada flanco ascendente, va a ver si es un 0 y un 1 y eso es lo que va guardando. Claro, porque es digital. Acuérdate que es digital, nosotros hablamos 0 y 1 ahora. Entonces, va a guardar lo que venga a la entrada. Puede ser que no cambie. O sea, puede mantenerse el 1, como lo va a tomar acá. Él me va a decir es 1. O puede cambiar, pero él me va a decir la información que está llegando es esta en este momento. Que vos no sabés qué es la información. Puede estar siempre en 1 o siempre en 0. Y cuando se active el sensor de movimiento de la alarma, sea un 1 y me diga, venido la alarma, tomalo ahora, ¿entendés? Pero va a ser 0 y 1 nomás. Sí, no puede ser otro valor porque son niveles digitales de tensión. Está todo discretizado eso. Por eso es fundamental. Por lo general se usa el flanco ascendente. Hay casos que necesito ver el flanco ascendente y el flanco descendente. O sea, se lo puede usar los dos flancos del reloj. Obviamente, el tiempo de muestreo se lo usa a la mitad. Porque ahora, el periodo, el tiempo de análisis, en lugar de ser esto, el ascendente más el descendente, es el descendente y el ascendente. Ustedes también lo configuran, si quieren que sea blanco solo ascendente, blanco solo descendente o ascendente y descendente. Obviamente, ya saben, está sincronizado. O sea, el tema ahí es que no se desincronice y no empiece a mandar en tiempos distintos, pero cuando empieza a llegar basura. ¿Entiendes? Cuando se descalibra o algo, esto, ustedes van a ver, por ejemplo, los relojes digitales que tienen 7 segmentos para visualizar los minutos y las horas. Puede darse el caso que pase 59, las 10 y 59, y cuando pase de 59 a 60, se vea el 11.59, es decir, 11.00. ¿Se entiende? O sea, cuando subió el minuto no se pasó al 00, se ha pasado primero a las horas, y eso ya genera un desincronismo en el sistema porque los tiempos a veces no están tan sincronizados o han usado en el receptor un reset asincrónico, por ejemplo, porque nosotros tenemos lo que son entradas de control sincrónicas y asincrónicas. La sincrónica es que es violento, es un cambio violento. Hay un quilombo, aprieto el reset, si es asincrónico, automáticamente me para todo. Si es sincrónico, tiene que esperar al sincronismo para actuar esa entrada. Pero si es asincrónico, no espera. Entonces, si eso es parte de un sistema más grande, va a seguir mandando información a todo otro sistema, pero este que ya se ha desincronizado en un momento, va a empezar a moverse a tiempos distintos que los otros. Estamos hablando de nanosegundos y a veces menos, ¿no? Que capaz que les genera una duda qué es lo que ha pasado ahí, han visto un destello medio raro. Pero bueno, eso es lo que tiene a veces cuando hacemos un poquito un sistema híbrido. Pero está claro que es el clock. Concretamente un reloj, una señal cuadrada, que me dice el M en cada instante de tiempo. ¿Qué es el instante de tiempo? Cuando pasa de 0 a 1 flanco ascendente y de 1 a 0 flanco descendente. Ahora bien, ¿qué es la comunicación serie asíncrona o asincrónica? La comunicación serie esta ya no está mandando constantemente o no está sensando todo el tiempo las tramas. Porque la sincrónica estaba leyendo constantemente en los flancos del reloj y según la información que venía, lo que yo hacía, lo que actuaba,
o qué es lo que recibía. La transmisión serie asincrónica, que se usa mucho, ya no usa una señal sincrónica, ya manda en cualquier momento de tiempo. O sea, están pastando los dos hasta que el transmisor decide mandar información, y cuando la manda le dice: escúchame, estoy por mandar, estoy por mandar ahora, así que desde ahora en adelante esta información que yo te mando es datos, y después seguir durmiendo, si eso es lo que vos quieras. Esa es la diferencia entre sincrónica y asincrónica, que en uno yo mando constantemente y leo en todo flanco del reloj, en la asincrónica no, mando cuando quiero, cuando necesito mandar. Después hace mucho tiempo que no pase nada, o sea, no tiene sentido tenerlo despierto escuchando, porque el equipo está. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esta es una full duplex, ¿no es cierto? Tiene transmisor de un lado y receptor del otro, y transmisor de un lado y receptor del otro. Que son las comunicaciones UART, por lo general así. Ya saben, receptor, transmisor, asincrónico, universal. Ese es el protocolo que se usa en el UART. Un cable para el transmisor, cuando este es transmisor otro receptor, y al revés también, y la masa o la referencia, porque si la corriente viene por acá, tiene que ver por algún lado, si no, no hay, no cierra el circuito eléctrico. Bien, como paréntesis a lo que son las transmisiones series asincrónicas, vamos a definir qué es un bus. Un bus serial y un bus paralelo. El bus como tal es un grupo de conductores en paralelo que interconectan dos o más dispositivos de una red. Eso, no sé si alguna vez abrieron una computadora, han visto que ya los cables grises, bueno, los de ahora ya no traen porque traen todos los SATA, los en serie, unos cables grises grandes que eran para comunicar en paralelo, o el disco rígido o la compactera, no sé si se conocen, pero no sé. Claro, las cintas son los cables IDE, tal cual, o lo tienen impreso en la placa también. Pero como les digo, se ha ido sacando ya no sé si conocen lo que es CD-ROM, sí. Da un tiempito, es más, empezó a aparecer Blu-ray, pero se ha muerto con todas las tecnologías de estado sólido que vino después, que supuestamente iba a ser una maravilla, ha durado un par de añitos nomás. Ya no se usa, ya las computadoras no traen porque ya es un medio obsoleto que ha quedado del CD-ROM, que ocupaba mucho espacio, si bien era un poquito más fiable que lo otro porque almacenaba ópticamente muchísima información, pero era un poco más que las memorias, que los pendrive, que las memorias flash, que necesitan ciertos refrescos para no perder información en el tiempo. Pero bueno, ya prácticamente no se usa, pero si ustedes la abrían, las viejas traen el cable IDS para conectarse, ahora traen un cable SATA chiquito, manda todo por serie, porque hablábamos, ya se usa más la comunicación serie. Y el bus serial también es un bus para la comunicación serie entre dos o más dispositivos, pero ya tiene mucho menos cable que los buses paralelos. Cuando hablamos de bus, siempre hablamos de una comunicación alámbrica cableada física. Cableada hace referencia a conductores como el cable IDE, que eran cables aéreos, o que lo tienen la placa impreso, no ustedes van a ver. Es más, ¿qué es lo que pasa mayormente? Las tecnologías avanzan con tiempos distintos. Entonces el microprocesador tiene ciertas frecuencias, la memoria RAM tiene otra, y los buses tienen otro. Entonces cuando uno es mucho más rápido que los otros, manda mucha información al bus, no le da el cuero y genera el cuello de botella. Entonces enlentece un poco la máquina. Por eso van cambiando las tecnologías y por eso las hacen incompatibles entre sí. ¿No es cierto? Porque ahorita que tenemos las memorias RAM DDR, DDR2, DDR4, están las DDR5, no sé si están las DDR6, pero bueno, manejan tanta frecuencia, tanta velocidad que a veces el micro no le cuero. O a veces algún perfil en el cuero se queda esperando la información, la quiere meter de golpe, no va y dice, no, pará, chavo, que tengo todavía la información antes. Y está la otra metiendo un planchazo al pecho y dice, no, metele, porque no llega, ¿se entiende? Pero es porque avanzan las tecnologías en tiempos distintos y nos obligan a cambiar todo. Porque ya no viene la DDR3 y la quiere comprar y cuesta un huevo. Entonces es más barato cambiar toda la máquina que comprar una memoria RAM vieja. Y obviamente le cambian el puertito para que cambiemos todo. Entonces, cuando hablamos de bus, para que quede claro, sí o sí hay comunicación cableada. Si es inalámbrica, no hablamos de base, ya el medio de comunicación es otro.
y puede ser paralelo o serie. Bien, ahora lo que vamos a ver es la diferencia entre baudios y bits por segundo. No es lo mismo, muchas veces van a escuchar que te dicen tantos baudios, tantos bits por segundo, porque muchas veces sí es similar. Muchas veces coinciden los baudios con los bits por segundo, pero muchas veces no. ¿Qué es lo que hace un baudio? Supongamos que tenemos una señal digital. Recuerden que es digital nosotros. Nuestro tiempo ya no es más analógico, como es lo que ven en las físicas ustedes, que decían, bueno, el tiempo si una señal analógica, que dicen, bueno, el tiempo, los niveles de tensión en un instante de tiempo, por segundo, tenés infinitos valores, no te va mandando. ¿Qué es lo que hace la señal digital? La señal digital discretiza esa información. Entonces la información me la manda como niveles. Ese nivel puede tener 1, 2, 3, 4, 8, 16 bits según la resolución que queramos tener nosotros, ¿se entiende? Entonces supongamos que nosotros tenemos una señal de este tipo, ya está discretizada, por eso ven los saltos bruscos en el tiempo. Estaba en 0 en un momento y se va a 0,1. Obviamente la señal, seguramente acá fue así, y fue cambiando de una manera así. ¿Y qué es lo que hace? La discretiza. ¿Cuánto la discretizo? Va a ser según cuánto me interesa esa información discretizar. Mientras más bits use, se va a asemejar más la señal digital a la analógica, pero es más caro. Es más caro en CAD, es más caro en software, es más caro en tiempo, es más caro en todo. Entonces, ¿hasta cuándo se justifica discretizarla, asimilar el mundo digital al mundo analógico? Eso lo analizan ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos una señal que cambia entre 0 y 7 voltios. Entonces dice, cuando la señal vale entre 0 y 1, yo voy a considerar o le voy a asignar a ese un 0, 0. La voy a codificar como que es un 0. Cuando esté entre 2 y 3, esa señal le voy a poner que es un 0, 1. La codifico que los niveles de tensión entre 2 y 3 vale 0, 1. Codifico que entre 4 y 5 vale un 2. Y codifico que entre 6 y 7 vale el 1, 1. Entonces, esos niveles de tensión discretizados, cada nivel tiene 2 bits. ¿Se entiende? 2 bits que cambia entre 0,1 segundo. Y si ustedes ven, el tiempo, no de una manera caprichosa, se lo pone en segundo. Cuando nosotros analizamos las variaciones de la señal por segundo, los niveles, estamos hablando de baudios. ¿Entienden? ¿Cuántos niveles tiene esta señal? En un segundo son los baudios de transmisión. ¿Se entiende? Entonces tenemos un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 niveles. Entonces esta señal tiene 10 baudios transmitidos por segundo, transmitidos 10 niveles. Obviamente ha transmitido más de 10 bits, porque cada nivel es 2 bits. Pero en ese instante, en un segundo, me ha transmitido 10. ¿Se entiende lo que es el baudio? Es cuántas veces ha cambiado la señal de manera discreta en un segundo. Y ahí hablamos de baudios. Ahora bien, si nosotros en lugar de baudios hablamos de cuántos bits ha mandado de información por segundo, hablamos de bits por segundo, de BPS. ¿Se entiende? Entonces, nosotros antes nos hemos transmitido 10 niveles, pero cada nivel de ese empleaba 2 bits. Entonces, en realidad, en un segundo hemos transmitido 20 bits. ¿Se entiende o se ha mareado un poquito? ¿Sí se entiende? Sí. Es que me dicen sí con esa cara de dormido, a veces bostezando a media. Yo no sé si es sí callate, si seguí o si entendemos realmente. Entonces, hemos transmitido 20 bits en un segundo. Por eso es 20 bits por segundo. Pero son 10 baudios porque han habido 10 cambios. Si lo hubiéramos discretizado más y tendríamos más bits por nivel, seguramente transmitiría más bits. Sería mayor la diferencia entre el bit por segundo y el baudio. Pero acá nosotros tenemos una velocidad de transmisión de 20 bits por segundo cuando la misma señal, si yo esa información la pasaría en baudio, sería 10 baudios. ¿Se entiende? Uno es bits, el otro es nivel. Esa es la única diferencia. Y lo hemos discretizado a estos cambios con 2 bits. Se lo puede haber discretizado con 3 bits tranquilamente. Tomar niveles intermedios acá
este es el 000, el 001, el 010, así, pero, como le digo, mayor bits, mayor costo de dejar, y eso no siempre se justifica ese costo. ¿Qué es lo que pasaría ahora si yo tengo la discretizo en solo dos niveles de tensión? Digo, cuando la señal valga entre 0 y 1 voltio, el pico es 3,3 voltios, voy a considerar un 0, lógico. Y cuando valga entre 2,4 y 3,3 voy a considerar que es un 1 lógico. Entonces, en un segundo, si ustedes ven, esto va a ser 0, este es un valorcito 0, se va a transmitir un 0, no es que va a transmitir la línea E, ¿no? O sea, la información que transmite es un 0. Y todo lo que esté dentro de este rango va a transmitir un 1. Pero con este margen de error. Entonces, ¿qué va a transmitir? 0, 1, 0, 1, 0 en un segundo. Entonces está transmitiendo 5 baudios por segundo porque hay 5 niveles distintos. Y también está transmitiendo 5 bits por segundo porque son esos los bits que transmite. ¿Se entiende? Entonces, en este caso sí coincide lo que es baudios de lo que es bits por segundo. Por eso es fundamental cuando se contrata un servicio saber en qué idioma me están hablando. Si me están hablando de baudios o bits por segundo. Si me están hablando de bits por segundo, obviamente la misma información la estoy necesitando para transmitir un solo dato. O sea, capaz que yo uso 8 bits para transmitir un nivel. Bien, me dice, estoy mandando tantos baudios. No, me estás mandando el paquete en mayor tiempo porque lo uso menos. Pero bits por segundo, es decir, en un segundo te mando tantos bits. Y toda la trama que le mando en un segundo la manda como velocidad. En realidad no es velocidad efectiva, porque yo para recibir una sola información en un instante de tiempo, lo estoy usando muchos bits, ¿se entiende? Y es lo que pasaba con el kilo del sistema internacional y el kibits, que uno era 2 a la 10, era 1028, y el otro era 1000 bits, que era un sistema que transmitía menos información, pero uno lee, o los equipos de música. Ustedes van a comprar bueno, antes se compraban los parlantes grandotes, y te decía tal potencia PMPO, y no era la potencia efectiva del equipo. Entonces dice, no, tiene una potencia de 100.000, y lo enchufaba y no se escuchaba nada, no, porque a cierta frecuencia, bajo ciertas condiciones, en cierto instante de tiempo llegaba esa potencia, pero el valor real del RMS era otra la potencia. Por eso ustedes van a ver que los equipos que digan RMS, que tengan cierto valor, sí suena más, pero también son más caros que el que le metan el PMPO. Si es una información medio confusa para el que la reciba, porque yo me he comprado este equipo, que está comprando sin saber qué es lo que compra. El vendedor muchas veces tampoco sabe esa información técnica y la mete como cierta. Es lo que está pasando un poco a medida que avanza el sistema con la ley de etiquetado frontal, ¿han visto? De los alimentos ahora. Antes uno compraba la azucarita feliz, bueno, ustedes creo que la mayoría no, para alimentar a los críos y demás, a los cachorros. Y claro, decía, esto es re sano. Y ahora con la ley de etiquetado frontal te dice prohibido para niños menores, porque tiene tanto azúcar, tanto glucosa, que antes uno tomaba o los yogures o esas cosas, que es lo que están buscando cada vez más. Que la gente se concientice de qué es lo que usa y que las marcas no estafen tanto al consumidor. Porque vendían una cosa por otra, es exactamente lo mismo. Con las políticas públicas se va buscando cada vez, estamos hablando de las series, no de las payasadas generales que hacen, ¿no? Se está buscando concientizar eso y que las marcas digan, es esto, a ver, la Coca-Cola. ¿Quién toma Fernet con Coca Light? Nadie. Todos tomamos Coca común. Es una aberración la Coca Light. Sabemos que estamos metiendo daño al organismo, pero lo hacemos sabiendo, o sea, ya es elección de él. La etiqueta dice así un cartel negro gigante, 3 toneladas de azúcar y demás. Además, si hay un azucarero cerca, le agregamos azúcar nosotros, pero lo hacemos sabiendo. Antes era, no, es muy bueno, pues la vecina y todo igual. No nos vayamos, volvamos acá. Bien, entonces, en este caso, baudios es igual que bits por segundo, ¿no es cierto? Porque se transmite la misma cantidad de bits que de niveles. Ahora, habiendo entendido lo que es baudio, lo que es bases, volvamos un poquito a lo que son la comunicación serie asincrónica UART. ¿Qué es lo que hacen las comunicaciones asincrónicas UART? Transmiten una trama, un frame que se llama. Para todos los UART, la trama es la misma. ¿Qué va a cambiar entre un sistema y otro? Va a cambiar la cantidad de bits de datos que va a transmitir. Puede cambiar que tenga 1 o 2 bits de parada,
puede cambiar que tenga o no el bit de paridad, que si no tiene el bit de paridad no pase nada y lo use como bit de datos. Recuerden que lo que es el bit de paridad lo vimos la clase pasada, que era para detectar errores en la transmisión. Entonces, ¿cuáles son las tramas de la comunicación seria asincrónica? Acuérdense que acá no hay resincronismo, mando en cualquier instante de tiempo. Supongamos que tenemos un dispositivo A y un dispositivo B. Ponemos computadoras como ejemplo. Uno va a ser el transmisor y el otro va a ser el receptor. Entonces esto va a ser una comunicación simple que va a transmitir de un lado al otro. Y tenemos la referencia, la masa. ¿Qué es lo que hace? Está en lo que se llama el estado de marca. Está quietito, quietito, quietito como un 1 y le manda un 0. Dice despertate. Le manda el bit de arranque, el start bit. Le mueve la silla y dice presta atención que te voy a mandar los datos. ¿Qué te voy a mandar en la trama? Te voy a mandar bit de datos y te voy a mandar un bit de paridad. Después de mandar el bit de paridad, te voy a mandar el bit de parada. Para decirte ya está, ya tenés la información, volvé a dormir, volvé a hacer lo tuyo. El bit de parada puede ser un bit y medio, puede ser 2 bits. Depende del protocolo y depende del acuerdo que se haga entre las partes, ¿se entiende? El bit de datos puede ser de 5 a 8 caracteres, dependiendo también de la comunicación del protocolo. Puede haber un caso que tenga 9 caracteres también. Si tiene 9 caracteres, lo usa el bit de parada, el bit de paridad como información. Pero la trama de las UART siempre es la misma, independiente del protocolo. Cuando usemos distintos protocolos, lo que van a cambiar no es la trama. Pueden ser los conectores y pueden ser los niveles de tensión establecidos para cada nivel y las referencias que tengan los controles. Pero la trama de la información va a ser la misma. ¿Se entiende? Entonces, RS232 y 486 van a cambiar los niveles de tensión entre lo que va a ser un 0 y lo que va a ser un 1 y qué niveles de controles va a tener. Pero la trama es igual para todos los jugadores. Se lo usa actualmente en comunicación entre equipos, en desarrollo. Supongamos los boliches, cuando estamos conectando los parlantes, los brazos robóticos, los láser y demás, entonces le va mandando por UART la información a los dispositivos, cuándo hace tal cosa, cuándo hace tal otra. Entonces, la trama en concreto de las comunicaciones serias asincrónicas UART son asincrónicas, un estado de marca que no hace nada y empieza a contar la trama desde el bit de arranque. O sea, yo sí o sí como transmisor tengo que mandarlo al bit de arranque. Entonces, como transmisor mando un bit de arranque de 5 a 8 bits de datos, que es la palabra o el carácter de transmitir. Si vamos a transmitir código ASCII, vamos a usar 7 si es el común, 8 si es el ASCII extendido. Entonces, como que transmitimos en código ASCII, que es lo que hace la mayoría de estos protocolos, le vamos a mandar 8 bits de datos, le mandamos un bit o no de paridad, y le mandamos 1, 1,5 o 2 de parada. Entonces, la trama que manda el transmisor es esta. Son todos esos bits, ¿se entiende? En este caso del ejemplo, manda 1 más 8, 9, más 1, 10, más 2, 12. Cada vez que comience la comunicación asincrónica seria, en este caso, va a mandar 12 bits por ese cablecito y recién descansa. Él sabe que todo lo que pasa en el medio es dato. Obviamente, es un arreglo entre transmisor y receptor, ¿no? Él sabe cuánto es esta trama para saber qué información me está mandando. No puede ser que yo le mande un desconocido de información y él me la decodifique y aprenda qué es. Y yo si le mando codificada también un arreglo, en qué codificación le estoy mandando la información esa. Entonces, bien, es lo que explicamos recién. Tenemos, cuando mandamos la trama, se manda el bit de arranque y el bit menos significativo. Va del bit menos significativo hasta el bit más significativo a la derecha. Tiene el bit de paridad, que ya vamos a hablar un poquito del bit de paridad, y tiene 1, 1,5 o 2 bits de parada, que es lo que hablamos recién. Bien. Sí. ¿Qué después del bit de parada volvería el...? Ya se queda en el estado de marca. No, se queda ahí, se queda quietito. Digo, no hay información constante que vos le estás mandando.
sería mandar dos bytes, tendría que volver a mandar un start bit y otra vez el otro byte. Si vos querés volver a mandar información bien termina, sí. Pero como te digo, por lo general vos mandás que ejecute una acción del actuador y la dejé ejecutando. No es que estás mandando, salvo que sí, que estés censando varios dispositivos, mandando información constante a cada uno, que vaya haciendo cosas distintas y la multiplexe en el tiempo, y bueno, de eso va a depender el tiempo en que vos mandás los bits. Pero, o la pantalla de cristal líquido, que le mandábamos, la poníamos a la pantalla que transmita datos, le mando la H mayúscula, le cambio a que pase como entrada de datos y digo, desplacé el control y te mando la O minúscula. Entonces ahí sí le va mandando uno por uno para mandar la información y vos le vas refrescando la pantalla, va cambiando, o la deja clavada la información en la pantalla y usa un menú para ir, el que pasa en los menús, en los equipitos viejos. Uno con las flechitas se va desplazando en los menús, entonces ¿qué es lo que hace en realidad? Que vos vas visualizando cosas distintas según un un diseño de soft que haces, pero no es que estás constantemente presionando el botón. O sea, vos querés en la impresora, ver el estado de la impresora, la información, capaz que una vez al año lo hace eso, ve cuántas hojas ha imprimido, qué nivel de tinta te queda. Capaz que cada 2 semanas cambia la estatus, si no estás constantemente moviendo, si no le estás mandando siempre información, salvo que la requiera. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, no necesariamente el estado de marca puede ser una hora después, puede ser al instante de tiempo después, o puede venir concatenado la información. Eso ya saben, es según la aplicación. Bien, ahora bien, ¿cuánto dura un bit? Porque según la duración del bit es la duración que va a tener el sistemita a mayor duración, más tiempo, más es peor. Siempre se busca que la frecuencia sea menor. Entonces, la duración del bit, ustedes saben que el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, eso me va a dar el tiempo de cada uno. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, la duración de un bit hace referencia a un solo carácter, al bit de arranque o a los bits de datos, porque todos tienen el mismo tiempito. Entonces el transmisor y el receptor sabe que cada cierto tiempo T es un bit para leer. Obviamente ese acuerdo también está. En este caso, la duración del bit es inversamente proporcional a la velocidad que manda la información, a la frecuencia, a los bits por segundo. Recuerden que bit por segundo es la cantidad de bits que manda, distinto a baud. 9600 bits por segundo es una frecuencia media estándar que se usa mucho en las comunicaciones serias de este tipo. Entonces, como ejemplo, es lo que toma. Hace el periodo, la inversa de la frecuencia, hace 1 de 9600, es 104,17 microsegundos lo que tiene que estar leyendo la información en ese bit. ¿Se entiende? Entonces, el transmisor en este tiempo manda un 0 y el receptor sabe que este periodo de tiempo es para el primer bit de información. Sabe que este segundo periodo, acá puede venir 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, lo que sea, ¿no? Este rectángulo hace referencia a una trama, no a un nivel de tensión. Entonces, 104,7 microsegundos manda un bit. Si yo quiero ver en cuánto ha mandado toda la trama, tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Hago 11 por 104,17 y ahí me da cuánto tiempo ha usado para transmitir esa trama. Ya vamos a ver un poquito más en ejemplo en el TP de la semana que viene, en el día lunes. O sea, no se toma en cuenta el flanco ascendente y descendente, o sea, a 104,17 segundos, la señal claro, que ahí estamos. 1 o 0, Bien. no importa si ya se dio. Perfecto. ¿Entienden la pregunta del compañero? Si lo toma al tiempo o lo toma a los flancos. ¿Qué opinan ustedes? Creo que el flanco está en el medio. El flanco no era una sincrónica, no era una sincrónica, esto es una sincrónica. Bien. ¿Se entiende? No. No. Más fuerte. O sea, lo decíamos, lo era la comunicación sincrónica, la que se sincronizaban los transmisor y emisor. En cambio, acá cada bit tiene un tiempo calculado como algo. Estamos mezclando un poquito los conceptos. Nosotros veíamos reloj cuando la comunicación sincrónica
serie. Entonces yo le decía cada cuánto tiempo lee la entrada para ver qué pasa a la salida. Ahora no. Yo no estoy constantemente censando, o sea, no me importa el flanco porque no hay un reloj de sincronismo. Ahora lo que hace es, está dormido y dice que me manda la trama, pero esa trama él tiene que saber qué tiempo de duración dura cada carácter para saber esto es bit de arranque, esto es bit de parada, porque si entre el transmisor y el receptor hay tiempos distintos de lectura de trama, capaz que el receptor me lee este tiempito. Entonces vale este, me vale este, acá vale, entonces vale cualquier cosa. O sea, el transmisor y el receptor tiene que saber arrancar. Pero de que arrancar pasa este tiempo del bit de arranque, que es el mismo tiempo para cada carácter. Los componentes electrónicos reales tienen a veces una vida útil que llevan a cierto desgaste de los materiales, de los capacitores. Los cristales líquidos son un poquito más nobles, entonces cuando hacen los relojes a veces en el tiempo van perdiendo esa frecuencia a la que lo hemos calibrado nosotros. Entonces puede pasar que en muchos años se desincronice y haya que volver a calibrar los mismos anchos de tiempo. Si no, van a ver que ustedes en un instante de tiempo están leyendo bien la palabra H. Pero van a ver que a la semana ya no se ve la H, ya se ve un carácter raro, porque lo que está llegando no es lo que está recibiendo, porque está leyendo cruzado. ¿Entiendes? Acuérdense que ustedes están mandando información y no están devolviendo a decir yo he leído esto. ¿Sabes lo que pueden hacer? Lo tienen el doble de tiempo. Entonces yo puedo decir, escribí la H. Y él dice, ¿me mandaron la H? Sí, listo. No. Pero eso no pasa cuando vos mandan un solo sentido. ¿Se entiende la diferencia? Bien ahí. O sea, son cosas distintas. Ahora, como es asincrónica, tienen que saber cuánto es cada instante de tiempo. Vean los tiempos que estamos hablando, ni nos enteramos. Si a los 50 Hz que andaba la lámpara incandescente no veíamos que la frecuencia de la red, no vemos esas variaciones con el ojo, nuestros sensores son bastante limitados. Fíjense en estas frecuencias ni nos enteramos qué pasa en el medio. Pero nosotros los humanos, las computadoras y las máquinas sí lo detectan. Entonces, si yo quiero saber cuánto tiempo ha durado la trama enviada, tengo que multiplicar la cantidad de bits por el tiempo de un bit y eso me va a dar la trama. Y obviamente, yo digo, transmito 50 veces tal información, lo multiplico por la cantidad de veces que han transmitido esta trama. Ahora vamos a ver una diferencia entre los tipos de bits de paridad que hay y las velocidades de transmisión de la información. Ya saben, el bit de paridad es este que estaba acá, el que venía después de los datos, se lo puede configurar a ese, en las UART. ¿Qué es lo que hace? Bueno, podemos decirle a la configuración no vale bit de paridad. O sea, no me interesa que me detecte los errores. Si hay un error, no va a pasar nada. Tómalo como quieras. Se le pone on. Se configura transmisor-receptor. Puede decir que quiero que tenga el enlace de comunicación una paridad par. Ahí se le pone even. Entonces decir la paridad de la palabra, eso ya vimos en código, detectores de errores tienen paridad, lo visto el lunes, hace poquito. O paridad impar, que decimos que la cantidad de 1 a transmitir es una cantidad impar. Ya saben, no sabe el receptor qué bit tiene el error, solo sabe que hay un error, porque hay una cantidad impar de 1 si la paridad par o par si la cantidad impar. Esto mark y space al bit de paridad no lo alterna según la palabra. No es que la parifica o la imparifica. Siempre lo manda 1 o marca. Es como que tiene un 1, entonces no le sirve. Dice, mira, no le des bolilla al bit de paridad, va a ser siempre 1. O va a ser siempre 0 o space se le pone. Se le pone la M o la S o se le pone 1 o 0 a eso. Pero es un valor constante. No se lo usa mucho tampoco porque es como que está usando un bits para algo que no está mandando información. Cuando son comunicaciones chicos, dispositivos chicos, limitados en frecuencia, lo mandaban con marca o space que es siempre 1, siempre 0, pero no me da ningún tipo de información. O sea, no está fluctuando como la paridad par y impar, que es 1, 0 según la cantidad de 1 y 0 que tenga la palabra. Por lo general,
no la uso la paridad, o si la uso de tener que ser par y un par. No se la pone tanto como mark y space, porque es como que estamos dando datos que no tiene sentido, estamos transmitiendo. O sea, en definitiva está transmitiendo siempre uno, siempre un cero, una posición. ¿Se entiende, no es cierto? Esto es solo para el bit de paridad, lo que viene después de los datos. Profesor, Sí. pero supongamos que uno siempre mande uno. Si uno en algún momento por ese sector le llega con cero, ¿no se podría tomar como ese mensaje de error también? Sí, lo podés analizar, pero ya tenés que hacer un hard o un soft, si querés llamarle adicional, para estar censando ese error, pues siempre si se justifica o no. Lo podés hacer perfectamente y sí. Este bit siempre es un 1. Se ha cortado la comunicación, me han robado la computadora. ¿Qué ha pasado, verdad? Entonces, ahí te manda una alarma. Puede pasar. Por lo general, la media de protecciones, los cables, mandan entre 4 y 20 miliamperes. Entonces, si es menos de 4, saben que ha habido un corte en la comunicación. Pero sí, perfectamente lo puede hacer, como decir, usar la marca, si está el enlace, pero tenés que disponerle recurso intelectual o físico para hacerlo. Toda protección encarece los sistemas, porque lleva más tiempo de diseño de ustedes como desarrolladores, o lleva más hard. Ustedes pongan el caso, compran una bomba para el ingenio, para estar enfriando un sistema. Obviamente esa bomba no puede romperse o pararse porque me genera paro de un sistema completo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen guardamotores, le ponen arrancador, le ponen un montón de cosas para protegerla, que muchas veces las protecciones son más caras que el dispositivo a proteger. Ahora bien, compramos una bomba centrífuga para subir agua del tanque cisterna al tanque elevó porque la SAT no me resuelve el tema de presión de la casa. Son bombitas que valen 15 lucas, 20 lucas, según la marca, que si se rompe, voy a un lugar, la compro, la cambio y me es más barato que está poniéndole guardamotores y un montón de cosas que no tiene, que es más caro que el costo y que es lo que el daño que me genera. Que a lo sumo no me bañaré en ese momento, me bañaré con poca presión. O lleno un tacho con agua caliente y me baño en la cacerola. Pero en el corto plazo lo resuelvo, no es caro, pero no freno nada, ¿se entiende? Entonces, toda medida de protección es acorde a lo proteger. Una CPU, tengo una computadora para hacer Word, para la facultad de vez en cuando, para jugar al contra. Voy a decir, le voy a comprar una UPS, le voy a meter antivirus, esto, voy a decir, y se justifica o no el gasto. Compro una computadora de una Mac Pro esa con el micro M A4, M1, que es una locura lo que ha hecho Apple con eso, y obviamente si cuesta, mal organismo cuesta una locura, es un micro tremendo que hace una frecuencia que los otros micros no lo hacen, y sí, le voy a gastar guita en proteger, que no venga Eden, me mande un pico, me la reviente, después tengo que pelear con Eden y el para ver si me pagan o no, me van a querer pagar otra máquina, es decir, lo mismo, con un formato. Sí, pero se entiende la idea, ¿no? Siempre las protecciones acorde a velocidades de transmisión están estandarizadas. O sea, ya las UART usan estas velocidades y si ustedes ven, las duplican. 2400, 4800 bits por segundo, 9600 que se usa mucho, 22200 y ven que cada velocidad estándar es el doble de la anterior. Esto se usa como velocidades en las transmisiones UART, obviamente según lo que quiero transmitir, es la frecuencia de datos que vamos a mandar. Pero de nuevo, la frecuencia, mientras mayor frecuencia es más caro. Son dispositivos más precisos, más caros. Por ejemplo, los GPS, el reloj que tiene para sincronizar, un reloj muy preciso, que estamos mandando información a satélites allá, entonces son mucho más caros. Y los GPS esos son de laburo, por ejemplo, geofísico, quieren un punto exacto, en cuestión de centímetros, son equipos que valen $1000 cada GPS, porque la precisión que te da es muy cara porque el reloj que necesitas, ¿se entiende?
Entonces esas velocidades dependen de nuevo de cuál es el uso real que da mayor velocidad, más caro la transmisión. Pero, por ejemplo, hay algo que es muy bonito, que son los graficadores láser, ¿han visto? Que se mueve bien rápido y se ve una línea y demás. ¿No sé si alguna vez pudieron ir a Disney, los parques de Disney? ¿Sí? En Magic Kingdom, no recuerdo, donde están los avatars, había un agua que vaporizaban todo y con láser hacían todas las figuras en el aire. Tremendo, pero bueno, ese barrido de frecuencia que hacen es una locura la velocidad porque tienen que ver figuras físicas. Obviamente la velocidad a la que se tienen que mover los dispositivos es altísima, son dispositivos especiales. Yo a este láser lo hago cambiar esa frecuencia y obviamente voy a quemar, son temas. Pero no es tremendo, pero bueno, para ese tipo de dispositivos se necesita mayor frecuencia porque es otra cosa. Ahora bien, este es un ejemplo de la trama, ya estamos terminando, ya nos queda un poquito de paciencia. Supongamos que tenemos dos dispositivos, un dispositivo A y un dispositivo B, tienen que conectar uno con el otro. El dispositivo A y el dispositivo B va a transmitir el 87 en decimal. Obviamente, como lo hace por un cable, lo transmite de manera digital, y lo hace como 01, 01, 01, 1, 1. Si lo pasan a decimal, van a ver que es el 87. ¿Qué es lo que hace? Está en un estado de marca y dice, te empieza a mandar bit de arranque. Y ya sabe, manda desde el bit menos significativo al más significativo. Y manda el 1, el 1, el 1, el 0, el 1, el 0, el 1 y el 0. Estos son los 8 bits de datos que ha mandado. Y dice que está transmitiendo con paridad par. Entonces este 1 tiene que parificar la palabra enviada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Una cantidad par de 1, por eso es un 1. Y manda con un bit de parada. Un bit de parada, ahí dice. ¿Cuántos bits son necesarios para mandar esta trama? ¿Qué opinan ustedes? $11 bits. ¿Lo ven? Bit de arranque, bit de parada, 8 bits de datos, un bit de la trama. Son 11 bits necesarios, ya saben. Este tiempo está establecido y es según la velocidad o la frecuencia del protocolo que nosotros necesitemos. Ahora bien, para especificar el formato UART se usa esta nomenclatura. Es bastante simple de leer. ¿Qué es lo que me dice? Me dice primero la velocidad de transmisión en bits por segundo. Me dice qué velocidad van a usar. 9600, 4800, 2400. Entonces me dice primero la velocidad de la transmisión que se está empleando. Me dice cuántos caracteres va a tener la palabra a transmitir. 5, 6, 7, 8. Me habla del bit de paridad. Si va a tener o no bit de paridad. Si el bit de paridad va a ser par, va a ser impar, va a ser siempre 1 o más, ¿se acuerdan? O siempre 0 o S, pero eso me lo da acá. Y me dice cuántos bits de parada va a tener. Obviamente, no me dice que va a tener un bit de arranque, porque es obvio que tiene que arrancar. Entonces no gasta información en la normalización del bit del sistema, porque ya sabe que ese bit va a estar. Todo esto puede cambiar, porque la velocidad depende de cada sistema. Nosotros queremos mostrar si o si es necesario, cuántos bits de datos que manejar es necesario, qué tipo de paridad vamos a tener y cuántos bits de parada, 1, 1 y medio, 2. Por eso esta información es necesaria. La otra no, porque yo sé que en el arranque para despertarme me va a mandar un 0. Si te mando un 0, despertate. Te va a mandar un 0 este tiempo, despertate. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, nos acordemos un poquito. Velocidad, dato, la E es paridad par, la O es impar y los bits de parada. Esta información, ¿qué me está diciendo? ¿Cuántos bits va a tener? Bueno, me hacen recordar a la gris. La gris es mi señor. Ya me responde antes que tenga la pregunta. Tiene 7 bits el carácter de transmitir, pero la pregunta es, ¿cuántos bits tiene la trama? 10. Vean ahí, piensen. Pero pues, la velocidad teniendo en cuenta toda la trama o los bits. No, bit por segundo, está bit por segundo.
pero no a qué velocidad transmite. ¿Alguno dice 9? ¿Usted dice 10? 10 con el arranque. ¿Usted 9 con el arranque? ¿Alguien da más? 9 con el arranque. ¿Por qué dice 10 usted? Bien. N es sin bit de paridad. Entonces transmite 7 caracteres, bit de arranque 8 y un bit de parada. ¿Se entiende? Si volvemos, N era sin paridad. ¿Y la de abajo? ¿Cuántos bits? 11, ¿ven? Bit de arranque, 8 bits de datos, un bit de parada y el bit de paridad impar que tiene. Y la velocidad a la que está transmitiendo en bit por segundo, ¿sabe? Es un bit que transmite, se lo multiplica por la trama y por la cantidad de veces que se quiere transmitir la información. Bien. Esto es un poco lo que venimos hablando, que es muy necesaria la temporización en todo este tipo de dispositivos. Ambos equipos obviamente deben tener la misma configuración, deben tener el mismo cantidad de caracteres. Si yo ya tengo de acuerdo que van a ser 11 los caracteres a transmitir en la trama, van a ser 11, cuántos bits de parada, cuántos bits de datos, qué tipo de paridad tiene que ser la misma, si no manda siempre error, si yo le pongo cambiada o que no la lea. Tiene que saber cuánto van a ser los números de bits de parada y la misma velocidad de transmisión y recepción. Recuerden la importancia de esa velocidad, porque si maneja tiempos distintos en el tiempo, por más pequeño que sea, se va a ir desplazando y va a ir leyendo basura. Bien, este es un ejercicio, que acá ya termina la clase de hoy, que ¿qué es lo que dice? Que A y B están configurados en transmitir 9600 bits por segundo, 7 bits de datos, el bit de paridad y un bit de parada. ¿Cuál es la trama a transmitir? Que A va a transmitir a B para el número 49. De estas 4. Si recuerdan, E era paridad par. Digamos, el bit de arranque va a ser este. Después vienen 7 bits de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 bits de datos. Hasta ese bit de datos. El primer filtro que vamos a hacer es contar la paridad. Dice paridad par. Tiene 1, 2, 3 bits. No puede ser la información esa porque ya partimos de que es impar. 1, 2, 3. Este es impar. No puede ser el caso B. 1, 2, 3, 4. Este sí es par. 1, 2, 3, 4, 1. Este también es par. O sea, está en el caso C y en el caso D. Ahora, ¿cuál creen que es ustedes el 49? ¿El C o el D? C, porque el C es negativo. No. No, y ahora me habla de negativo y positivo, no es sistema de signados, ¿no? O sea, acá todos los bits son información. ¿Cómo se escribe el 49 en binario? ¿Tienen la calculadora para pasar directo? ¿Ya saben? 3, 0 y 1. ¿Cómo? 11, 3, 0. 3, 0 y 1. ¿No están de acuerdo? Ahora sería la C o la D. Sería la D. ¿Por qué la D? Porque el bit más significativo ahí es un 0 y el 11 es el 0, 0. Claro, transmite desde el menos significativo al más significativo, transmite el 1, transmite 3, 0, transmite 2, 1 y obviamente transmite un 0 que no está ahí. Pues son 7 bits, acá pusimos 6, son 7 los bits que transmite. ¿Se entiende? Entonces la respuesta sería la D, la que cumple con esta información presentada acá. Bien. Y ahí falta, muchas gracias.